Entramos así en lo que hoy se llama filosofía contemporánea. Y a partir de aquí podemos decir que va a madurar una explicación sólida y temática sobre las dimensiones y las funciones más importantes del gran arte de pensar. Y esto, aunque la maduración a su vez se va a convertir al mismo tiempo en un debate muy duro. Ahora aparece, por ejemplo, el concepto de alienación en Hegel. Este pretende con él liberar al hombre de la alienación material para que domine en él la libertad pura, no sensible, incondicionada. Para esto le ayuda el concepto de dialéctica, que consiste en la lucha de dos opuestos, de modo que uno de ellos pone al otro y lo utiliza como mediación, pero a su vez para negarlo, reabsorberlo y superarlo. El mismo Hegel clarifica sus conceptos valiéndose de la imagen de la semilla y el surco, el abono, la lluvia, por una parte, y el árbol ya crecido, por otra, espíritu absoluto o incondicionado. Esto lo va a tomar casi al pie de la letra Karl Marx, pero lo aplica al trabajo y a la explotación económica del hombre por el hombre. Kernig añade su interpretación de que estos dos corrientes están inspiradas en la unión y lucha de contrarios, lo cual puede ser esclarecedor de que hay opuestos bipolares, como dos polos opuestos norte y sur, opuestos relativos, la relación entre padre e hijo, opuestos contrarios, la oposición entre A y B, y opuestos contradictorios, que es la oposición entre A y no A. Autores como Hamann, Herder, Schleiermacher y Humboldt se interesan con viveza por el problema del origen del pensar y sostienen que el lenguaje es el origen que se busca. Posteriormente se produce un contraste entre Peirce y Frege. Para el primero, el único pensar que posiblemente conocemos es el pensar en signos. Frege, por el contrario, defiende que los signos del pensar tienen el mismo significado que para un timonel el descubrimiento de usar el viento para navegar contra el viento. Es esta una comparación muy acertada. Del mismo modo que un timonel necesita el viento para navegar contra el viento, el pensamiento necesita los signos, no solo para conocer algo, sino sobre todo para darlo a conocer más allá de los signos. O sea, que necesitamos los signos como mediación para conocer más allá de ellos. En otro ejemplo, en la escuela neokantiana de Marburgo, Paul Natorp introduce una novedad. Pensar, dice, según las leyes de la síntesis, consiste en el proceso infinito de ir delimitando lo ilimitado. O sea, que pensar es un proceso durante el cual se va delimitando progresivamente lo ilimitado. Franz Bolzano, por su parte, con su teoría de las verdades en sí, se sitúa contra el subjetivismo de los kantianos y lo expresa así: solo si uno cree que fuera de las cosas en sí no hay un tercero, a saber, verdades en sí
que concebimos exclusivamente con nuestro pensar, se comprende cómo uno puede sentirse inclinado a mantener las formas lógicas como lo único accesible a nuestro pensar. Estas palabras recuerdan aquellas otras de Fichte. El problema no es previamente captar verdades, sino ser captado por verdades. Schopenhauer a su vez hace la distinción entre pensar indirecto y pensar directo. Estas son sus palabras. Tomado de un modo más estricto, todo pensar, es decir, toda combinación de conceptos abstractos y, a lo sumo, de los recuerdos de las intuiciones anteriores sobre la materia, es también un conocimiento indirecto, es decir, en cuanto que esta, la materia, constituye la base de todos los conceptos. En cambio, un conocimiento real, es decir, directo, es solamente el intuir, el nuevo y directo percibir por sí mismo. Esta primacía de la intuición la expresa Schopenhauer también con el concepto de intuición intelectual. Es lo que sucede con los primeros principios, o con las leyes originales de la naturaleza, o también con las intuiciones que captan las obras de arte, la poesía o las interpretaciones musicales. Friedrich von Hartmann habla por primera vez de la relación del pensar con el inconsciente. Es posible un pensar inconsciente, y se anticipa así a lo que dirá Sigmund Freud unos 30 años después sobre el hecho de que existe un sujeto inconsciente. Así las cosas, en el siglo XX aparece la idea de que pensar, deducir y toda la lógica es sólo el lado externo y el síntoma de un acontecer mucho más interno y más profundo. Solo el pensar puro y perfecto representa la verdadera esencia de la vida, dice Henri Bergson. Y añade, nuestro pensar en su forma puramente lógica es incapaz de representar la verdadera esencia de la vida, el sentido profundo del movimiento de la evolución. En efecto, la verdadera esencia de la vida la percibe, en todo caso, no la observación o la experimentación sensible, sino el pensar existencial, o sea, el pensamiento que indaga las dimensiones existenciales de una persona cualquiera en su dinámica individual, en su hoja de ruta intransferible. En esto se basa el gran arte de pensar, y en esto se basan sus obras, la evolución creadora o materia y vida. De todos modos, la crítica más profunda de Schopenhauer a Kant consiste en que el yo puro, el yo pienso de Kant, como aquello que acompaña a todas las representaciones y da unidad y coherencia a la conciencia, debe ser sustituido por el concepto de voluntad metafísica ilimitada, que es el verdadero a priori, el verdadero requisito previo del pensar inconsciente, absolutamente incambiable e idéntico. Es decir, que el verdadero constitutivo de la naturaleza no es racional, sino que es la voluntad metafísica ilimitada. Por su parte, la crítica de Nietzsche al pensar causal, deductivo y lógico es una crítica a la representación lineal del mundo que se remonta a Sócrates
en el sentido de que el pensar, lo mismo que la causalidad, se extiende hasta los abismos más profundos del ser. Y no es solo conocer el ser, sino que incluso es capaz de corregirlo. En realidad pensar, deducir y toda la lógica es solo el lado externo y el síntoma de un acontecer mucho más interno y más profundo. Para el primer Wittgenstein, la tarea de la filosofía es ponerle un límite al pensar, o más bien no al pensar, sino al pensamiento, a la expresión de las ideas. Porque para ponerle un límite al pensar tendríamos que conocer los dos lados de este límite. Por lo tanto tendríamos que poder pensar lo que no se puede pensar. Exter Miller recoge esta actitud y resume el programa del empirismo moderno en la fórmula: por medio de una reflexión pura y sin control empírico, mediante observaciones, es imposible lograr una conclusión sobre la naturaleza y sobre las leyes del mundo real. Sea como sea, en su filosofía tardía, Wittgenstein, refiriéndose a las investigaciones sobre el lenguaje normal, acepta en lugar de una lógica pura, la lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento con el instrumento de nuestro lenguaje, de un modo distinto al análisis duro del lenguaje científico, del atomismo lógico. En el análisis débil se tematiza el lenguaje natural como el a priori fáctico, insalvable del pensar. Pensar es un proceso incorpóreo que da vida y sentido al habla y que no se puede despegar del habla, dice Wittgenstein. En el paso del siglo XIX al XX y hasta el presente se desarrolla un creciente afán por analizar y formalizar las operaciones del pensar. En la introducción a los principios matemáticos de Whitehead y Russell se anticipan los proyectos de esta inquietud. Con la ayuda del simbolismo, el razonamiento deductivo puede ampliarse a regiones del pensamiento que usualmente se supone que no son accesibles al tratamiento matemático y que parece que actualmente se resuelven con la cibernética. Toda teoría cibernética se basa, en efecto, en la hipótesis de que el pensar es un proceso de recepción, intercambio y almacenamiento de informaciones en signos. Como las calculadoras trabajan en general en un sistema binario, son apropiadas para configurar los procesos importantes de transmisión de la información. Sin embargo, la biocibernética y la biónica que se dedican a esto abstraen de la complejidad de los procesos bioquímicos y bioeléctricos, pero en un sistema concreto lógico-matemático pueden simular procesos de información del cerebro y esto significa pensar. Cuando Stachowiak acepta la definición de pensar como una acción interior de carácter operativo, entiende esa acción como un movimiento circular complejo que está en constante retroinformación y que sustituye al antropológico pensar o lo libera de su aislamiento. La cibernética, por lo tanto, según él, pretende liberar a los teóricos del conocimiento de la conclusión
o de la confusión en la que la han hundido los 2000 años de la dicotomización en las supercategorías hipostasiadas de pensar y ser. En sus investigaciones lógicas, Husserl analiza la conciencia como intencionalidad, como un estar dirigido a objetos de un entorno cercano o lejano, a los que llama horizonte, y en las ideas para una fenomenología pura llama noesis a la apertura ilimitada del pensamiento y noema al significado de los contenidos que se van integrando en la conciencia. Da así un paso importante al designar como horizonte de sentido o significativo a las vivencias que dejan su huella en el pensamiento. Que el pensar no puede ser en absoluto unilateral es la cuestión que Heidegger aborda a partir de 1935. El pensar exacto lo completa con el pensar esencial. Al pensar calculador le contrapone el pensar auténtico y verdadero, y ataca con rigor al pensamiento occidental por haber permitido que se produjera una separación radical entre el ser y el pensar, porque el pensar tiene precisamente como horizonte las realidades ontológicas, no ónticas, ni sensibles y sin sustancia. Por ejemplo, la inspiración de una gran obra de arte, y de aquí el gran arte de pensar que nos recuerda a una obra de Leibniz, o también, por ejemplo, la autenticidad de una persona en su vida privada y pública, autenticidad que no es óntica, ni sensible, ni es sustancia. El pensar no tiene por objeto cosas, sino significados. El pensar no se agota en lo sensible, sino en lo inteligible. Es un escuchar y un ver, algo incorpóreo, inmaterial, tan sensible. En la separación aparentemente indiferente de ser y pensar, tenemos que ver esa posición fundamental del espíritu de Occidente a la que se dirige nuestro verdadero ataque. Estamos en la hora de superar la mala interpretación del pensar y el mal uso del pensar mal interpretado con un pensar auténtico y original. Muchas gracias y hasta pronto.